cambio inminente. Hola, ¿cómo están? Un gusto reencontrarnos. La verdad es que hoy tenemos un tema muy interesante para dialogar. Queremos hablar de la peor tragedia tal vez para el ser humano. Hablar de aquello de lo que muchos piensan no hay vuelta atrás, que es la muerte. Hay quienes creen también en la reencarnación, hay quienes creen que se pasa a otro estado de vida, pero en el fondo nadie quiere morir. Así que evidentemente el temor tiene que ver con el dejar de ser, dejar de existir. Son momentos difíciles que nos toca vivir. Las enfermedades, las tragedias en general, desde el tránsito que cada vez está más convulsionado, la violencia en las calles, y decíamos que te pueden matar por nada. La vida y la muerte. Cómo cuidar la vida y alejar a la muerte todo lo que se pueda. Pero cuando la muerte llega a tu casa, cuando toca la puerta de tu hogar, ¿qué hacemos? ¿Estás preparado? El cambio inminente. Hoy quiero contarte una historia, que es una de las historias más llamativas de toda la Biblia. Es una historia de un milagro portentoso, extraordinario. Hoy quiero contarte de Lázaro, un amigo de Jesús. Y quiero decirte que Jesús tenía amigos, que Jesús era humano. Hoy vamos a ver facetas muy humanas de Jesús. Era plenamente Dios obrando en esta tierra para salvarnos, pero con toda la sensibilidad de las personas y hacia las personas. En San Juan capítulo 11 encontramos el relato de Lázaro, Marta y María, quienes eran sus hermanas, los tres amigos de Jesús. De hecho, Jesús solía ir a la casa de ellos y era como un lugar de refugio, un lugar en el cual estaba cómodo y se sentía querido. En el capítulo 11 se nos cuenta que enviaron las hermanas de Lázaro a decir a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Y acá es necesario que nosotros reflexionemos un poquito. ¿Será que se enferman los amigos de Jesús? ¿Será que un amigo de Jesús, un creyente, una persona de fe, también sufre? ¿También llora? ¿También la pasa mal? Porque a veces te van a decir, y cuidado que no te engañen, te van a decir que si vos estás con Dios, todo va a ir bien, todo será color de rosa, un camino asfaltado con pétalos. Pero resulta que la Biblia nos muestra que los amigos de Jesús también enfermaban. Pero Jesús entendía los propósitos más allá de lo momentáneo o de lo circunstancial. Y Él dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y aclara la Biblia, y esto es muy importante que se aclare, Jesús amaba a Marta, a su hermana María y a Lázaro. Que Lázaro enfermara no significaba que Jesús no lo amaba. Y si tal vez estás pasando una situación difícil, si estás sufriendo, si estás enfermo, o si tenés un ser querido que le está pasando mal, no es que Dios no te ame, Dios te ama. Pero es probable que esa enfermedad sea para la gloria de Dios. El relato es muy interesante. Jesús estaba lejos
mandaron un emisario a decir: Lázaro está enfermo. Evidentemente no era una enfermedad sencilla, común, era algo grave, era algo serio. Así que Jesús se dio cuenta de cómo venía la situación. En el versículo 11, Jesús le menciona a los discípulos: Lázaro, nuestro amigo, duerme, pero voy a despertarlo. Pero Jesús les aclaró: Lázaro ha muerto. Y es vital que entiendas que para Dios la muerte es como un sueño. La muerte se compara en la Biblia a una persona que duerme, que descansa. Bien, vamos a avanzar en el relato. Jesús emprende el viaje hacia Betania, aquel lugar donde vivían Lázaro y sus hermanas. Y cuando llegan a la ciudad, sale a su encuentro la hermana de Lázaro, que era Marta, y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y este es un reproche bastante común. De alguna forma, Marta le dice: Señor, si hubieras estado, esto no habría pasado. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no te apareciste? ¿Por qué me abandonaste? Y muchas personas cuestionan esto a Dios. Señor, ¿dónde estabas cuando me pasó esto? Señor, ¿dónde estabas cuando a mis padres les sucedió esto? Señor, ¿por qué permitiste que a mi hijo le sucediera aquello? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando sufren sus hijos? Muchas veces nos hemos sentido abandonados por Dios. Pero este relato también nos muestra que Dios nunca nos abandona, que Dios siempre tiene control de la situación y que algo, aunque parezca terrible, finalmente Dios lo va a tornar en una bendición, en una bendición. Sigue el diálogo entre Marta y Jesús. Si hubieras estado aquí, le recrimina a Marta. Y Jesús le dice con toda claridad: tu hermano resucitará. Y fíjense qué promesa maravillosa. Ojalá pudiéramos recibir de labios del Señor estas mismas palabras: tu hermano resucitará. Pero Marta no entendía lo que Jesús le estaba diciendo plenamente. Así que ella le dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Claro, la Biblia enseña que cuando una persona va al descanso, cuando una persona duerme el sueño de la muerte, no se va directo al cielo, ni al infierno, ni a ningún otro lugar. Descansa en la tumba hasta el día final en que Jesús habrá de resucitar a los muertos. Vamos al libro de Eclesiastés. Fíjense qué interesante lo que menciona el sabio Salomón. Porque los vivos saben que han de morir. Eclesiastés 9:5. Los vivos saben que han de morir. Nosotros sabemos que tarde o temprano nos va a tocar. Mi abuela me decía: yo no voy a quedar para semilla. Y yo no entendía bien el dicho, pero ella se refería a que en algún momento también iría al descanso. Los vivos saben que han de morir. Y en las situaciones que nos toque pasar en esta tierra, no te olvides que la muerte es parte de lo que nos toca experimentar. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. No tienen más recompensa, su memoria es puesta en el olvido. Quiere decir que dejan de existir, no están haciendo nada. No te van a aparecer, no te van a tirar de las patas si fuiste malo, no es que te van a acompañar y van a estar a tu lado si fuiste bueno. También perecen su amor, su odio, su envidia, y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace
debajo del sol. No vuelven a aparecer los muertos. ¿Cuándo aparecen? ¿Cuándo nuevamente entran en escena? En Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo amplía un poquito el concepto. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Y fíjense que Él le da la autoridad divina a esta enseñanza. No era una ocurrencia de Él. No era una tradición popular. No tenía que ver con lo que Él hubiera querido pensar o lo que lo hiciera sentir mejor. Esto era palabra del Señor. Esto era un mandato de parte de Dios que se entendiera de la siguiente manera. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Quiénes son los que durmieron? Nuestros amados que están en la tumba. Mis abuelos, mi hermano, tantos seres queridos que vos tenés y que la muerte te arrebató. Dice Pablo que nosotros no precederemos a aquellos que descansan. Y dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjense que no antes, es recién entonces, al final de la historia, cuando Cristo venga, cuando el Señor vuelva a buscarnos. No nos vamos a ir antes, ni se fueron ellos antes al cielo. Están en la tumba descansando. Y cuando el Señor venga y suene la trompeta y con su voz potente llame a sus hijos que descansan, se levantarán de la tierra. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y es por eso que Jesús le dijo a Marta, tu hermano resucitará. Y ella entendía, ella conocía esta enseñanza de la palabra de Dios. Ella entendía y por eso dice, yo sé que va a resucitar allá en el día final, pero la ausencia la siento hoy. Yo sé que va a resucitar cuando Cristo venga, pero a mi hijo, pero a mi esposo, a mi esposa, a mis padres, yo los extraño hoy. Jesús, nuevamente en Juan capítulo 11, el verso 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en Dios, el que entregó su corazón al Señor, el que confía en sus promesas, no necesariamente es perfecto, pero aquel que ama al Señor, aunque esté muerto, aunque nos toque ir al descanso, aunque nos toque ir a la tumba, viviremos. Y todo aquel que vive, nosotros los que estamos vivos hoy, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Aunque hoy nos toque ir al descanso, aunque hoy nos toque ir a la tumba, no quedaremos siempre en la tumba, porque hemos confiado en el Señor. Y así como Él resucitó de entre los muertos, habrá de levantar a sus hijos. Jesús le preguntó a Marta, ¿crees esto? ¿Crees esto? ¿Te gustaría volver a encontrarte con tus amados? ¿Te gustaría volver a abrazar a aquellos que tanto extrañas? La historia continúa. Jesús llega hasta aquel lugar, después de hablar con Marta, sale María y le recrimina básicamente lo mismo. Si hubieras estado aquí. Y cuenta el relato allí en el versículo 35 que Jesús lloró. Jesús lloró.
Aquí muestra la humanidad del Señor. El Señor compadeciéndose de las personas. El Señor entendiendo tus lágrimas, porque Él también lloró. Nadie puede decir, Dios no sabe lo que yo siento. Él no sabe lo que yo pasé. Él no tiene idea de lo que a mí me sucede. No. Jesús también lloró. Jesús también tuvo hambre. Jesús también tuvo rechazo en la familia. Jesús también murió. Y Jesús resucitó. Esa es nuestra esperanza. Porque Él lo hizo, lo hará con nosotros. Claro, al verlo llorar, la gente pensó que lloraba por Lázaro. Y menciona más adelante el verso 36, mirad cuánto lo amaba. Pero ellos no entendieron que Jesús no lloraba por Lázaro. El problema no era Lázaro. Lázaro era amigo de Jesús. A ver si me hago claro. El problema no es la muerte. El problema es si somos amigos de Jesús, el Señor nos va a llamar y volveremos a la vida. Los que viven saben que han de morir. Y es probable que a todos nos toque. Lo importante es que cuando nos toque, estemos preparados, habiendo entregado nuestro corazón al Señor. Y es por eso, amigos, que a lo largo de esta semana se te ha invitado a conocer más la voluntad del Señor, a recibir una guía temática para entender más la Biblia, para entender sus planes. Un WhatsApp, comunícate, no dejes de llamar. Aprovechar la oportunidad que Dios te está dando, es algo gratuito, es algo sencillo, es algo simple. Pero estamos ante un cambio inminente. Dios quiere transformar tu vida. Jesús se paró frente a la tumba. Y entonces dijo, quiten la piedra. La tumba era una cavidad en la roca y una piedra que tapaba esa hendidura. Quiten la piedra. Pero Marta, la hermana del que había muerto, dijo, Señor, ya tiene mal olor. Hace 4 días que está muerto. ¿Sabes que el tiempo no es un problema para Dios? ¿Y sabes que Jesús va a resucitar a aquellos fieles que a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, lo amaron y se entregaron a Él? Cuando Jesús los llame, se levantarán. Dios no necesita materia preexistente para volver a crearnos. Aquellos que murieron en el mar, aquellos que fueron devorados por fieras salvajes, cristianos, allí en los circos romanos, comidos por leones, el Señor los hará de nuevo, sanos, perfectos. Jesús le recrimina a Marta, ¿no te dije que si crees vas a ver la gloria de Dios? Y habiendo dicho esto, versículo 43, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. La voz clara y penetrante del Señor entró en la tumba rocosa de Lázaro y penetró en los oídos inertes. Lázaro, ven fuera. El muerto recobró el vigor. Lázaro escuchó una vez más la voz de su amigo y salió a su encuentro. Esta historia es maravillosa. Esta historia es hermosa, porque esta historia puede ser la nuestra. Y allí en la tumba, aquel que había sido encadenado por el enemigo, aquel que había sido arrebatado de brazos de sus amados por la muerte misma, estaba ante la resurrección y la vida, ante el dador de la vida. Y entonces Lázaro salió. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús dijo, desátenlo.
déjenlo ir. Qué maravilloso el cambio que Dios puede hacer en nuestra vida. A la muerte la puede transformar en alegría, en felicidad, en vida eterna. Él seca las lágrimas, Él transforma el dolor, porque el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y si vive pero cree en Él, no morirá eternamente. Será un momento, será algo pasajero. Lázaro salió de la tumba. Las hermanas lo abrazaron, lo besaron como tantas veces. En su rostro se veía la lozanía de la salud, de la plenitud. Jesús lo había restaurado. Jesús lo había sanado. El problema no es la muerte. El problema es si estás preparado, si tomaste las decisiones que tenías que tomar, si hiciste todo lo que tenías que hacer, si le entregaste tu corazón a Dios. Si sos amigo de Jesús, no tengas miedo de la muerte. La muerte ya está resuelta. Había una vez un carpintero, excelente artesano. Trabajaba en construcción, haciendo casas y muebles. Pero con los años el hombre ya quería retirarse, ya estaba cansado. Así que habló con su señora estaba dispuesta. Si bien no tendrían los mismos ingresos, estarían tranquilos en casa, juntos. Así que decidieron avanzar con esta idea. Habló con su jefe, este carpintero, y le dijo: yo quiero retirarme, ya no quiero trabajar más, trabajé muchos años. Y el dueño de la empresa le dijo: no hay problema, pero terminemos esta última casa. Ayúdame con una última casa y te vas tranquilo. De no muy buena gana, el carpintero accedió. Así que se le dieron las directivas para hacer algunos muebles, parte de la estructura de aquella casa con madera. Pero la verdad es que no lo hizo de la mejor forma. No se esmeró como debía. Así que puso materiales de mala calidad. No fue detallista con las medidas, asegurando las uniones. Hizo lo que pudo, sin mucho esfuerzo. Bueno, finalmente, y con el trabajo de varios, se concluyó la casa. Y fue entonces que el jefe se acercó hasta el viejo carpintero y le entregó las llaves. Y le dijo: esta casa es tuya, te la regalo. El carpintero quedó sorprendido, pero pensó para sus adentros: si yo hubiera sabido que esto sería para mí, yo hubiera tomado otras decisiones, hubiera hecho las cosas diferentes, hubiera colocado otros materiales, hubiera hecho mejor las cosas. Y amigo, yo quiero que recapacites en esto. Estás siendo artesano de tu propio destino. Sos el artífice de tu futuro. Tenés en tus manos la posibilidad de aceptar una eternidad. No hagas las cosas de la manera incorrecta. Busca al Señor. Entregale tu vida a Él. Entregale tu corazón. Y de esa forma, siendo amigos de Jesús, la muerte no es un problema. La muerte ya está resuelta. Dijo el Señor: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ojalá sea tu experiencia también. Que Dios te bendiga. San Juan dijo: Jesús hizo muchas otras cosas, tantas que si se escribieran una por una, creo que en todo el mundo no cabrían los libros que podrían escribirse.
La vida de Jesucristo históricamente ha impactado tanto a la humanidad que hay un antes y un después de Cristo. Sí, digo bien, la humanidad, a toda la humanidad. Hoy estamos atravesando una pandemia porque, valga la redundancia, el virus afecta a toda la humanidad. Pero pensemos en esto. El virus trae temor, distanciamiento, una nueva normalidad y muerte, mucha muerte. En cambio, Jesucristo, con su muerte, trae esperanza, libertad, gozo y propósito a la vida. Qué bendición poder saber estas cosas. Qué alegría poder estudiar estos temas. No negamos, por supuesto, el sufrimiento y las dificultades, pero pese a ello, no perdemos de vista la esperanza. El apóstol San Pablo nos dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Estamos viviendo un cambio. Estamos frente a un cambio inminente. ¿Cuál es tu posición ante esta nueva realidad? Es por eso que quiero ofrecerte la oportunidad de recibir desde allí, desde la comodidad de tu hogar, una guía temática de la Biblia completamente online, libre, sin costo y sin compromiso. Para recibirla, tienes que enviar un mensaje de texto o un WhatsApp al número +54 9 351 3 462 464 y solicitarla. O si te es más fácil, puedes escanear con tu celular el código QR que aparece en pantalla para indicarnos dónde quieres recibir el material complementario de la reflexión de hoy. Aprovechemos estos momentos difíciles para participar de esta propuesta y tener un pensamiento positivo y optimista. Necesitamos entender lo que está pasando en el mundo actualmente. Si esta reflexión sobre los milagros de Jesús ha sido de tu agrado y te ha ayudado espiritualmente, piensa a quién más podría serle de bendición y compártesela hoy mismo. Hagamos que esta pandemia que puso en pausa al mundo nos haga mejores cristianos, porque cada uno de nosotros somos parte importante del engranaje que trae el cambio inminente. El cambio inminente.